Cuando uno piensa en viajar a Europa por primera vez, uno de los países que se le viene a la mente es España. Arrancamos la aventura del día de hoy por el país del flamenco, las tapas y el jamón. En este video vamos a visitar los lugares más emblemáticos de Madrid, su capital. Y les vamos a estar comentando nuestras primeras impresiones de este increíble país. Así que ahora, chicos, no se diga más. Bienvenidos a Madrid. Miren, como un par de datos curiosos les comento. España cuenta con aproximadamente 48 millones de habitantes, pero en su capital, Madrid, viven aproximadamente 3.4 millones. Su moneda oficial es el euro, el idioma sería el castellano o el español. España, miren, les cuento, tiene una superficie de unos 506.000 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a su religión predominante sería la religión católica. Así que miren, para empezar este videito nos encontramos en lo que sería la parte más céntrica de todo Madrid, la Puerta del Sol. Y miren que si ahorita que vamos con Sofi, el sol potente, eso sí, chicos, está súper fuerte. Está perrón el sol, pero ya estando aquí uno se da cuenta por qué sería la parte más céntrica. Realmente sí se ve un montón de personas que vienen aquí a tomarse la foto respectiva, porque les cuento, aquí hay unos puntos de interés bastante curiosos. Miren, acá tienen la famosa estatua del oso y el madroño, que esta vendría siendo la estatua, el monumento icónico de la ciudad de Madrid. Varias gente viene, se toma la foto respectiva por acá. Yo igual aproveché a tomarme la foto de recuerdito. Tenemos por acá también el famoso cartel publicitario del tío Pepe. Cuando ustedes ven fotos de aquí, de la Puerta del Sol, se encuentran varias fotos que tienen este letrero que dice tío Pepe. Pero se preguntarán, tío Frank, ¿qué pex con este tío Pepe? ¿Qué es o qué solía hacer? Pues les cuento que anteriormente solía ser una sidrería. Para los que se preguntan qué es una sidrería, es una venta de sidra, de vino. Y pues ahora, con el tiempo, ha quedado enmarcado aquí en la parte más céntrica de Madrid. Para los que se preguntan qué es una sidrería, vendría siendo una venta de sidra, de vinos. Y pues este antiguo cartel publicitario de luces LED, si se fijan bien, es el único que ha sobrevivido al paso del tiempo. Queda aquí enmarcado en lo más céntrico de Madrid. Está también la estatua de encuestre de Carlos III. Y aquí a mis espaldas tenemos lo que podría ser el edificio más icónico de este lugar. Esta sería la Casa de Correos, que miren, cuyo reloj que ven en la parte de arriba es el que da las populares campanadas de fin de año. Muchos españoles vienen hasta aquí a la Puerta del Sol en fin de año para pues recibir el año nuevo, escuchar las campanadas y echarse las respectivas uvas. Qué bueno, amorcito, vos, ¿qué significa cuando alguien se come las uvas en el año nuevo? Se supone que te tenés que comer 12 por un mes, o sea, una uva por un mes del año. 12 uvas, entonces. 12 uvas, ajá. Cada una es como un deseo que vos querés cumplir en ese nuevo año. No, qué bonito. Y para que vean que no es broma lo que les comento, toda esta gente que está rodeando este pequeño círculo que ven acá, esto que está por ahí es el kilómetro cero. Se preguntarán por qué se llama así. Pues miren, investigando un poco me doy cuenta que sí, la mayoría de carreteras principales de España parten desde este punto que ven por acá. Aquí les voy a estar dejando una imagen de referencia para que vean el por qué le llaman así. Muchas personas vienen aquí de diferentes partes del mundo solo por la foto acá, en el kilómetro cero. Y es que sí, miren, está a reventar a plena 12 de la tarde. Les cuento, este lugar está casi que activo las 24 horas del día. A cualquier momento que vengan, en la mañana, en la noche, en la tarde, van a encontrar gente por aquí. Siempre hay personas acá a las 24 horas. Que aprovechando que tenemos el famoso oso de Madrid aquí a mis espaldas, muchas personas se preguntarán ¿qué tiene que ver este oso con la ciudad de Madrid? Pues mire, estaba leyendo y pues varias personas tienen diferentes teorías. No hay una teoría exacta del por qué está aquí, pero varias personas piensan que pues en el pasado solían haber muchos osos cerca de la zona. Muchas personas también tienen la teoría que solían haber también una abundancia bastante grande de madroños cerca de la ciudad. Para los que no saben, madroño es este arbusto que el oso está mordiendo. Pues también estaba esa teoría que habían varios de estos madroños cerca alrededor, bien dicho, de toda la ciudad de Madrid. Pero si hay un español que sepa la historia real de este oso y el madroño, pues nos lo puede compartir aquí en los comentarios, porque a mí sí me gustaría saber el por qué. O sea, ¿qué onda con este oso? O sea, ¿por qué está aquí en el centro de Madrid? Porque de hecho lo pueden encontrar incluso en el escudo de Madrid, lo pueden encontrar también en los escudos antiguos, se logra ver el oso. Entonces es algo que ha venido con el pasar del tiempo, pero pues muy pocas personas saben el verdadero origen. Yo sí estoy un poquito curioso de saber el por qué, así que si hay alguien que lo sepa, nos lo puede compartir en los comentarios. Seguimos.
Bueno, miren, vamos al siguiente destino. Así como la Puerta del Sol que les acabo de mostrar, este lugar que están viendo, chicos, es igual de importante y céntrico. Bienvenidos, chicos, a la Plaza Mayor. Miren, como unas cosas que les quiero comentar de aquí de la Plaza Mayor, algo que se logra ver a primera vista son estos edificios a mis espaldas de 3 plantas y los soportales que están en la parte baja, estos que ven por aquí. Miren, les quería comentar que, bueno, para que se den una idea de lo grande que es toda esta plaza que están viendo, mide aproximadamente 124 metros de largo por 94 metros de ancho. Y pues bueno, entre los atractivos que ustedes pueden encontrar por acá es esto. Miren, aquí todo esto que ven acá, estas sombrillitas de color blanco son restaurantes, cafeterías, venden vino, venden cerveza. Pues el chiste o la costumbre que tiene la gente es venir a alguno de estos restaurantes y admirar la vida cotidiana que va pasando aquí en la plaza. Miren, y algo que sí me parece impresionante es que en algunos restaurantes tienen estos aspersores de agua que rocian a los clientes, porque les cuento que ahorita la temperatura aquí en Madrid está tan fuerte que para controlar un poco el calorcito, que bueno, miren, varios restaurantes se las ingenian y han optado por esta curiosa opción. Como algunos puntos de interés que pueden encontrar por acá, tienen en la parte del centro la estatua de Felipe III, creada en 1916. Encuentran también la Casa de la Panadería, que este edificio es el más importante de esta Plaza Mayor y fue construido, escuchen bien, en 1590. Y también tienen el Arco de Cuchilleros, que bueno, miren, si se fijan por acá, 1, 2, por allá tenemos otro 3, 4, 5, 6, 7. En total encuentran 9 arcos, 9 puertas de estas. Y pues la más importante es esta que están viendo en pantalla, la cual le llaman el Arco de Cuchilleros, porque pues cuando ustedes pasan esta puerta, este túnel, los conduce a una calle que pues lleva también el mismo nombre. Bueno, miren, y cuando uno camina aquí por la Plaza Mayor, pueden pensar que todos estos edificios que están alrededor son edificios históricos sin algún uso, pero miren, ojito, hay gente que vive en estos edificios, hay gente que vive en estas habitaciones, porque miren, cuando uno ve, hay unos letreros que están justamente en la parte de afuera de los apartamentos o cuartos, que por ejemplo, miren, este dice: nosotros de favor te pedimos que no le des propina a los músicos, o basta de megáfonos, aquí viven familias. Por aquí hay otro que dice que los altavoces están prohibidos. Y es que sí, al ser un lugar turístico, el ruido que se hace aquí es bastante grande. Y pues también no hay que olvidar, hay personas viviendo en estos edificios, hay personas que hacen su día a día y pues no sé cómo le harán, ya que el ruido aquí siento que es bastante fuerte. Cuéntenme ustedes, chicos, ¿podrían vivir ustedes en una zona tan turística como esta? Yo personalmente siento que no, pero hay personas que creo que les da igual. Bueno, miren, vamos al siguiente destino. Para las personas que les guste respirar aire puro, sentir la naturaleza alrededor, o para las personas que simplemente les guste el senderismo, hoy los traje a conocer el Parque El Retiro. Es que sí, miren, si hay un lugar que reúne a los madrileños y a los viajeros en un solo lugar, es este, por muchos motivos. Este es el pulmón, vamos a llamarlo así, el pulmón de todo Madrid. Para las personas que les guste, ¿qué? Ir a correr. Para las personas que les guste ir a tener alguna cita romántica al parque. Para las personas que les guste simplemente ir a sentarse, disfrutar de la naturaleza, de senderos rodeados de árboles, pues este es el lugar. En cuanto a su tamaño, les cuento que sí, es bastante grandecito. Tiene unas 125 hectáreas, que vendría siendo, haciéndole ahí el cálculo, un perímetro de unos 4,5 kilómetros. Tiene aproximadamente 15.000 árboles y sus más de 15.000 árboles forman un verdadero oasis en el centro de Madrid. Muchas personas pueden pensar que este parque es simplemente eso, un parque en medio de la ciudad, pero les cuento que tiene una historia de fondo bastante interesante. El Parque del Retiro fue una vez, escuchen bien, un jardín real del antiguo Palacio del Buen Retiro. Este fue construido por los reyes de España aproximadamente en el siglo VII como un lugar de retiro espiritual, paseos, descansos y vacaciones. Entonces, ¿se imaginan? Los reyes de España simplemente dijeron: vamos a hacer un jardín, que para los mortales como nosotros es un parque, pero para ellos es un jardín. ¿Qué? Has de haber dicho un jardín. Un jardincito, cabal. Y que hoy en el pleno 2024 es
uno de los parques más importantes de Madrid, pero son cosas de la realeza. Honestamente el parque sí, es bastante grande, así que si quieren conocerlo completamente, creo que tendría que ser un día completo. Incluso creo que le faltaría aún más tiempo para conocerlo todo a detalle, pero entre las cosas curiosas e interesantes que pueden encontrar por acá tienen el estanque, está también el Palacio de Velázquez, tienen también el Palacio de Cristal o la Casa de Cristal, y también alberga esculturas y estatuas bastante curiosas como esta que se encuentra en la parte central del parque, que le llaman la estatua del ángel caído. Esta es una de las pocas esculturas existentes en el planeta en representación a Lucifer. Cositas curiosas que se encuentran en el parque. Miren, pero si hay algo que no tienen que perderse en su visita al parque El Retiro, es esto que están viendo, chicos, en pantalla, es el famoso Palacio de Cristal, o también llamada popularmente entre la gente la Casa de Cristal. Tío Frank, ¿de verdad es una casa de cristal? Claro que sí. Miren, detalladamente se ven las paredes, los ventanales, la parte de la terraza, todo está hecho completamente de cristal. Y bueno, muchos se estarán preguntando, pues, ¿qué está haciendo una casa de cristal en medio de un parque? Pues miren, les cuento brevemente. Miren, esta casa de cristal se construye con la función de servir como invernadero. Aquí adentro solían haber diferentes plantas, diferentes flores. Aquí les voy a estar anexando una toma para que vean cómo solía verse anteriormente, pero en la actualidad en su interior no hay nada. Ahorita más que todo sirve como un punto turístico aquí en el parque El Retiro, y muchas personas vienen solamente al parque para tomarse la respectiva foto de recuerdo acá. Como les comentaba al inicio, este parque se construyó por los reyes de España, pero miren, por lo menos esta casa de cristal se construye en 1887 aproximadamente, pero yo vengo aquí y me pregunto, ¿para qué habrá querido la reina tantas flores si este parque es enorme? O sea, honestamente pienso que es tan enorme que nunca lo va a ver completo, pero bueno, son cosas que pasan, gustitos que pasan entre la realeza. Construir un jardín tan grande que al final no lo vas a ver ni completo de tan grande que es. Pero miren, ahorita estamos hablando con las chicas que, miren, nosotros sí somos un poco fans de Harry Potter. Y bueno, hoy que se ponen a ver, ellas dicen que tienen parecido a la, ¿cómo se llamaba? Al invernadero de la clase de herbolaria. Bueno. Solo que, sí, a eso se parece. Solo que sin los árboles, pues, porque Ajá, sin las, en sin el las jardín plantitas. sale con plantas y cosas. Ajá, como ¿Qué? con una enredadera, algo así. Qué buena referencia. Aquí les voy a estar dejando una foto y los fans de Harry Potter confirmen si se parece. Sí, Los se fans parece. ahí, fans de Harry Potter ahí en el video, comenten, ¿se parece o no se parece? Ya, Ay, no, qué agusticidad, ¿verdad? Miren, chicos, la verdad estamos cansaditos, pero qué parque más bonito, sí. Honestamente, Sofía y yo ya nos queremos ir a pegar una empiernada que con final feliz. No, mentira. Miren, antes de irse del parque, no te había escuchado, pero chiste. miren, antes de irnos del parque del Retiro, les quiero comentar que hay una parte en la cual creo que es la parte que más se visita. Esta que están viendo en pantalla le llaman el estanque. Como un dato curioso, pues miren, en el pasado este solía ser el corazón del jardín real que les estaba comentando. Anteriormente se utilizaba para albergar espectáculos de batallas navales y también como paseos en barca de los reyes y su corte. Quiere decir de que si el rey, no sé, de la nada se le ocurría ir a dar un paseo en su jardín en un bote, lo hacía. Como cuando uno pone una piscina inflable en el jardín y se mete a, pues esta era la piscina inflable del rey, un estanque enorme como este. En la actualidad pues muchas personas vienen y el atractivo turístico de esto es que rentan unos botecitos que miren, aquí les averiguo el precio, que es de aproximadamente 8 euros para máximo 4 personas por 45 minutos. O también pueden optar por rentar estos kayaks y andar dando vueltas aquí en el estanque. Y ya como otro dato extra les cuento que al final logra verse un monumento que es de Alfonso VII, así que para los que tenían la duda, ¿quién es este hombre que está en este caballo? Pues hoy ya lo saben. Miren, curioso también, muchas personas vienen a correr, a caminar, a andar en patines, a hacer ejercicio y se ponen a dar vueltas aquí alrededor del gran estanque porque sí, honestamente está bastante grandecito. Pero nuestro tour por el Parque del Retiro creo que termina acá, así que vamos a ir a dormir un ratito y los llevamos al siguiente destino.
Miren chicos, caminando un poquito aquí por el centro de Madrid, casi se me olvida mostrarles un lugar realmente icónico. Esto que ven a mis espaldas es el edificio que da el inicio a la Gran Vía aquí en Madrid. Solo para que se den una idea, toda esta calle que ven para allá y realmente recorre allá aproximadamente unos 1 punto y pico de kilómetros es la arteria, la calle más importante, la calle más principal de todo Madrid. Con la construcción de esta avenida, con la construcción de esta calle, pues miren, eso fue lo que dio el inicio a la construcción de los primeros rascacielos aquí en la capital. Bueno, miren, además de los edificios históricos que les comenté, miren, en cuanto a turismo, las personas que vienen aquí a la Gran Vía vienen por un motivo. Pueden encontrar un sinfín de tiendas relacionadas a ropa, relacionadas a restaurantes, pueden encontrar tiendas de lujo, pueden encontrar de maquillaje, todo lo que ustedes quieran comprar, pues lo pueden encontrar en esta calle. Pero miren, hay una tienda en especial que logran verla incluso hasta en memes, y es esta que ven acá, se llama Primark. Tiene aproximadamente 5 niveles donde van a encontrar ofertones. Y cuando les digo ofertones es porque realmente son ofertones. Miren, yo aproveché una oferta ahí, 3 boxers por 6 euros. Haciendo cuentas me vendría costando $2 cada uno. Yo pues no podía irme sin esa oferta porque estaba buena. Pero miren, aquí encuentran de todo. O sea, todo lo que ustedes quieran de ropa lo van a encontrar acá. Dicho esto chicos, hoy que ya conocen un poco más de Gran Vía, pues vamos a seguir conociendo un poquito más de Madrid. Así que vámonos. Bueno, miren, y aprovechando que andamos conociendo lugares así para andar relajándose en la naturaleza, lugares de espacios verdes, pues los traje a conocer otro lugar bastante popular aquí en Madrid. Este lugar que están viendo le llaman el Templo de Debod. Y es que sí, miren, esto que están viendo por acá es uno de los tesoros mejor escondidos de Madrid. Pero miren, aquí viene lo curioso. Estamos en España, en Europa. Pero, ¿por qué hay un templo egipcio en medio de este parque? Porque si está, además de ser un templo, es más que todo un parque donde ustedes pueden venir a caminar y pues darse un relax. De hecho, hay algunas zonas donde hay unos catalejos para que ustedes admiren la ciudad. Está bastante bonito, igual desde aquí se logra ver el Palacio Real de Madrid. Pero, Sofillita, ¿qué está haciendo un palacio egipcio aquí en medio del parque? Los egipcios se los regalaron en muestra de agradecimiento por haber participado en la reconstrucción, en el traslado de Abu Simbel. Entonces, por eso está. Sí, para los que vieron los videos de Egipto van a saber de qué estamos hablando, pero sí, en palabras resumidas, hubieron varios países que ayudaron en el rescate de diferentes templos de la zona de Nubia, más todo de la zona del sur de Egipto, y en eso estaban el templo de Abu Simbel, que es como el más conocido, y pues varios países ayudaron a Egipto en ese rescate, y pues en esos países estaba España. Pues Egipto, como agradecimiento, dijo, bueno, España, te voy a regalar yo este templo para que lo pongas donde vos querrás, y pues así de la nada les regaló un templo egipcio que data de unos 2200 años de antigüedad. Así que qué curioso para las personas que vengan y se preguntaron alguna vez por qué hay un templo egipcio en medio de la zona de Madrid. No es que España se lo haya robado, sino que es que fue más que todo un obsequio de agradecimiento por parte de Egipto. Qué bonito. Miren, y que una visita a España, específicamente a Madrid, no está completa sin visitar el Palacio Real de Madrid. Miren que la vida es bien curiosa. Hace unos 3 años que vinimos, intentamos grabar el palacio, pero resulta que estaba lleno. Entonces dije yo, bueno, quizás la vida me da otra oportunidad y me permite grabar el palacio, pero ¿qué creen? Vengo y me entero que hay una fila enorme, una fila de horas para poder entrar al palacio, porque les cuento, este palacio es una de las pocas residencias oficiales de jefes de estados abiertas al público en todo el mundo. Entonces la gente libremente puede venir
y conocer lo que es el palacio, adentrarse en el palacio y conocerlo cómo es por dentro. Otra vez, chicos, les voy a deber cómo es el palacio por dentro, pero por aquí les voy a estar anexando unas fotos que encontré en internet para que también no se queden con las ganas de conocer el palacio por dentro. Pero eso sí, dejamos abierta la oportunidad para venir a España una tercera vez y grabarlo en la siguiente aventura. Pero miren, como un par de datos curiosos de este palacio, les cuento, miren, es el más grande de toda Europa Occidental y uno de los más grandes de todo el mundo. Tiene aproximadamente 135.000 metros cuadrados con aproximadamente 3.400 habitaciones. Y sí, como ya les mostré anteriormente, la fila de gente que viene para poder visitarlo, porque si miren, escuchen, aproximadamente 2 millones de personas vienen a conocer este palacio cada año. Como les dije, creo que sí, les voy a deber el tourcito aquí por el palacio, pero como dice el dicho, la tercera es la vencida, así que esperamos que la tercera vez que vengamos sí logramos conocerlo. Bueno, chicos, miren, y vamos al siguiente destino. Como ya es costumbre, pues en la mayoría de ciudades que visitamos siempre les damos una opción para que ustedes visiten y conozcan la ciudad desde las alturas. Así que miren, aquí en Madrid los he traído a conocer a lo que fácilmente podría ser el mirador más conocido, el mirador más popular con las mejores vistas. Chicos, este que están viendo en pantalla se llama el Faro de Moncloa. Ufa, miren que hoy sí, aquí lo tenemos ya a nuestras espaldas, chicos. Es bastante grande, miren, tiene un tamaño aproximado de 110 metros de altura. Esta se construyó en el año de 1992, año en el que la ciudad de Madrid fue designada Capital Europea de la Cultura. Pues bueno, chicos, miren, en cuanto a precios, el subir hasta la cima del Faro de Moncloa tiene un costo de 4 euros. Para los que le tienen miedo a las alturas, ojito, pues miren, te suben en un ascensor donde van viendo la vista panorámica de toda la ciudad. Así que si a ustedes les da miedo a las alturas, simplemente cierren los ojos y ahí le dicen a sus amigos que le avisen cuando hayan llegado hasta la cima. ¡Qué loco! Sí, está altísimo, chicos. En cuanto al trayecto, pues es rapidito, suben en 1 minuto, pero no digo más. Chicos, les presento las vistas increíbles a toda la ciudad de Madrid desde la cima del Faro de Moncloa. Miren que si hay personas que les gustan los paisajes, chicas, ¿a ustedes les gusta el paisaje? Sí, pero cuando veníamos subiendo el ascensor se veía. No sé, estaba feo. Es que sí, hay personas que le dan como un poco de nerviosismo. a la Sofi y a Lucinda le dan miedo a las alturas, pero mira, siento que el acceso a este lugar está bastante económico. Sí, vale 4 euros. 4 euros, y también siento que para hacer un lugar así y tener una vista bonita está vacío, no sé, no está tan concurrido. Así que lo que me llama la atención a mí es que, digamos, si nosotros aquí ahorita, del lado izquierdo está toda la ciudad y del lado derecho todo se ve vegetación. Cositas, detallitos curiosos. Así que bueno, miren, otra de las cosas que me ha gustado es que, pues bueno, no es necesario que ustedes vengan con un guía, sino que aquí a un costado hay unas placas con toda la información necesaria de todo lo que estén viendo. Aquí igual te clasifican la información por las zonas y también te clasifican la información por los edificios más emblemáticos que pueden ver desde este lugar. Muy bonito, ese sí, muy bonito. El Faro de Moncloa, recomendado. Miren que algo que sí me ha gustado de aquí de Madrid es que hay varios espacios así como este para que los peatones anden disfrutando de la naturaleza. Ustedes saben que ya cuando uno llega a la edad de señor como yo, ya uno disfruta cositas así, andar caminando en el parque, que andar en la ciclovía por aquí. Así que bueno, no, hombre, son cositas que sí me han gustado. Hay bastantes cosas accesibles, más bien dicho, para los peatones. Y bueno, chicos, nosotros aquí en la Plaza de Sol, donde comenzamos el video, aquí lo terminamos. Primeras impresiones de Madrid. Realmente bonito, una ciudad para salir a conocer y llenarse de historia. Pero bueno, yo quiero escuchar su opinión. Déjenme aquí en los comentarios qué les ha parecido la capital española. Me despido, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.